Claro. Perdón, lo deshabilité cuando entré, pero ya lo puse a grabar. Gracias por recordarme, porque luego se me olvida toda la clase. Gracias, Luis. Bueno, entonces, lo que hemos hecho es tomar datos de voltaje corriente, ver en la pantalla de Zoom cuál es la incertidumbre para cada uno de mis instrumentos. Ya vi que aquí mi mínima división es de 0.5 volts, entonces mi incertidumbre ya me dijeron 0.25. En la otra, la mínima escala son 10 miliamperes, entonces 20 miliamperes, perdón, la mínima escala, entonces mi incertidumbre son 10 miliamperes. Con eso hacemos esta gráfica y le ajustamos una línea recta. Sí, ahora, ¿los datos se me ajustan como una línea recta? ¿Podría ser un mejor ajuste? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a esta, en lugar de ponerle una línea recta, oh, ya lo perdí. Le ponemos, ¿qué les gusta? ¿Una potencial? Tampoco se ajusta muy bien. ¿Qué le podemos poner? ¿O cómo transformamos estos datos a una línea recta? ¿Sugerencias, jóvenes? ¿Podríamos elevar al cuadrado el voltaje? ¿El voltaje o la corriente? A ver, vamos primero a ver lo que dice Gaby. Vamos a elevar al cuadrado el voltaje. Entonces ya saben, le ponemos bueno, mejor le ponemos este símbolo. Esa cuña significa elevar a la potencia que yo le ponga. ¿Sí? Entonces ahí está elevado al cuadrado. Lo expandemos a todo. Y entonces ya vimos que esta no se me va a ajustar como una línea recta. Entonces elevamos al cuadrado el voltaje. Le ponemos insertar nuevamente una gráfica de dispersión. Quitamos esta que no nos sirve. Entonces ponemos datos, corriente es X. Aceptar. ¿Y por qué no me hizo nada? Bueno, entonces... Ajá. Las puse al revés, pero creo que no, todo el mundo se ajusta. Valores de X. La corriente. Valores de Y. B cuadrada. Entonces, esta es mi nueva gráfica. ¿Qué le pasa a esta gráfica? ¿Podré decir que es una nueva línea recta? No. Obviamente no, obviamente no. Eso más bien parecería, no digo qué me dicen. Podríamos intentar ahora con la corriente. Bueno, entonces esta no nos va a servir. Hay alguien que me está hablando, pero no le oigo, nada más oigo un ruido extraño. Es mi loro que está hablando cuando yo hablo.
bueno, por eso no pasó con el balbuceo. Blu, 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 blu. Bueno, está bien, Gaby. Ok, entonces ya vimos que elevar el voltaje al cuadrado no me va a funcionar. Sí, entonces borramos esto. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la corriente. Entonces la elevamos al cuadrado. Y ahora vamos a ver qué pasa si con la corriente hacemos la nueva gráfica. Seleccionar datos. Le damos una serie. En X ponemos la corriente elevado al cuadrado. Y en Y ponemos el voltaje. Y oh, esta sí es una línea recta. Pues ya se ve mejor, ¿no? Se ve mucho mejor. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Gaby dice que ya se ve mucho mejor. ¿Y los demás? ¿Tendremos ya ahí una línea recta? Pues sí, sí parece una línea recta. Ya. Entonces, mi gráfica original es esta. ¿Sí? Y obviamente, por qué no tendrá esta gráfica, la primera que hicimos, un comportamiento lineal? ¿Qué se supone que estamos graficando con esto? ¿Qué deberíamos de obtener? Estamos, bueno, estamos grabando, estamos teniendo la gráfica de voltaje contra amperaje, ¿no? O sea, si aumenta el Voltaje, voltaje, aumenta el amperaje. voltaje corriente. Bueno, corriente, perdóname. Ajá. O sea, si Que debería de cumplir la ley de Ohm. ¿Qué más? entonces, de hecho iba a decir, vamos, estamos obteniendo el resultado de la ley de Ohm, pero creo que no es así. No. Ajá, ¿qué más? A ver. Estamos graficando corriente, voltaje. Ajá. Entonces, según la ecuación que les puse aquí, ¿dónde está? Esta, ¿qué Ujú. debería de ser la pendiente de esos datos? La resistencia. Pero, pero debería de ser una línea recta. Y lo que yo estoy obteniendo, para nada es una línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que significa eso? ¿Cómo debería de ser la pendiente, o más bien, cómo es la pendiente de una recta? Entre 90 y 0 grados. Bueno, sí, entre 90 y 0 grados. No, pero independientemente de qué inclinación tenga, ¿esa inclinación va a cambiar? Sí. De una misma recta, Ah, no, es constante. No, es constante. Ajá. O sea, eso es lo que significa aquí. La pendiente de una línea recta es constante. Quiere decir que su resistencia, que es lo que tenemos, el modelo que estamos representando, no debe de cambiar a pesar de que yo aumente la corriente o el voltaje. No importa los valores de X o de Y, la pendiente sigue siendo la misma para la línea recta. ¿Sí? Pero aquí no puedo hacer eso en estos datos de los primeros que graficamos. Vemos que no se ajustan a una línea recta. Entonces quiere decir que la pendiente está cambiando. Y si la pendiente cambia y lo tengo asociado a este modelo de voltaje es igual a RI, ¿qué estará haciendo la resistencia? cambiando. Cambiando, exactamente. Entonces, cuando le pongo poca corriente y poco voltaje, o poco voltaje y poca corriente, Varía muy poco.
la pendiente es menor. ¿Cómo sé que la pendiente está aumentando? Ahí sí depende del ángulo. Si es paralela al eje X, a la corriente, pues entonces la pendiente es cero, ¿no? De ahí voy cambiando y mi ángulo se va elevando cada vez que aumento corriente y voltaje. Entonces tengo una resistencia que está cambiando con los valores que yo estoy administrando de voltaje y corriente. Entonces, en este foco, ¿qué me quiere decir de mis datos experimentales? Pues que no tienen una corriente constante, que la corriente, perdón, una resistencia constante, que la resistencia está cambiando conforme aumento mi corriente voltaje. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo es ese cambio? ¿Es menor o es mayor que la inicial? Mayor. Es mayor. Les iba a decir, en otras palabras, aquí en la parte de abajo, los cambios son pequeños, pero conforme voy aumentando, veo que mi curva se va elevando. Entonces, quiere decir que esa pendiente va teniendo un ángulo mayor. Quiere decir que está aumentando. Entonces, a mayor voltaje, mayor corriente y mayor resistencia. ¿Y en qué creen que invierta ese, ese cambio de energía el foquito? ¿En calor? Lo hace en dos sentidos, sí. Exactamente. Uno es que produce calor. Eso es lo que les decía yo la vez pasada, la clase pasada, con decirles si alguien de ustedes tenía un foco incandescente, lo prendo y a los 5 minutos ya no lo puedo agarrar porque ya está muy caliente. Entonces, esa es una forma de estar consumiendo la energía eléctrica. La está transformando en calor, pero también la transforma en otra cosa. ¿En qué? ¿Luz? En luz. ¿Sí? Entonces, está habiendo un doble consumo de energía. Uno, en calentar el foquito, que eso lo podemos apreciar tocándolo. Llega un momento en que ya no lo podemos tocar porque está demasiado caliente. Y el otro, como se ve en el video, ¿no? Vamos a verlo. Vean, ¿qué pasa con la luz? Ahí empiezo a subir mi voltaje. Ahí ya está prendido el filamento. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Que aquí a este voltaje y corriente, el foquito ya se prendió, ¿no? Muy tenue, pero ya está prendido. Cada vez que aumento corriente y voltaje, el foquito va teniendo más intensidad. Vean, ahí ya tiene se le ven rayos de luz que salen en todas direcciones. ¿Sí? Entonces aquí ya está en el máximo. De hecho, ya está regresando. Y entonces tenemos dos asuntos interesantes aquí, ¿no? Que vale discutir. O sea, ¿por qué cuando aumento corriente y voltaje cambia la intensidad del foco? ¿Ustedes por qué creen? La intensidad de la luz. ¿Qué creen que pase? Profe, ¿puede repetir tanto la pregunta? Es que ahí se me cortó. Sí, cuando yo aumento corriente y voltaje, vemos que la luz primero es muy tenue y conforme aumento corriente y voltaje, el foco se va prendiendo más hasta que llega a su máxima esplendor, vamos a decirle así, cuando tiene más iluminación. ¿Qué creen que pase ahí? ¿Es mayor la corriente? Tiene mayor disposición de energía y lo que hace es transformarla, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos producir luz? Pues yo me imagino que pasando
no sé, a grandes rasgos como electrones por el filamento este de tungsteno y Ah, así pues, se producen los luz, o sea, se excitan los electrones y genera un fotón. O no sé si está la explicación la que busca, profe, no sé. No, no sé cómo explicar esa pregunta, responder esa pregunta. Ah, ¿se ve, profe, va? Sí, allá regresó. Ah, ya. Su micro, profe, está apagado. no sé por qué se salió, pero bueno, ya me oyen. Sí, bro. Bueno, estaba diciéndoles, indudablemente lo que estamos moviendo son cargas eléctricas, son electrones. Y esos electrones pueden excitar la energía que tienen cuando están circulando por el alambrito de tungsteno. Pueden hacer varias cosas, ¿no? Entre las que pueden hacer es excitar para que partículas salten de un lugar a otro. Entonces ahí les preguntaba yo, ¿qué es la luz? Por qué vemos luz? La luz serán fotones. Pues se libera un fotón cuando se excita un electrón y avanza de un nivel de energético a otro, ¿no? Entonces Entonces, eso es lo que pasa. ajá, Básicamente lo que vemos son fotones, ah, ¿no? ok, Quiere decir que a nivel más profundo en la materia está habiendo saltos de energía. ajá. Ah, entonces, Y esa energía, pues se las estamos proporcionando con el aumento de corriente-voltaje. Si tenemos poquita corriente y poquito voltaje, pues son unos cuantos electrones los que pueden excitar para liberar fotones. Y entre más tengamos, pues entonces se establece una cascada. Y eso es lo que vemos. Entonces, en un experimento que podría ser tan simple, podríamos tener implicaciones muy interesantes en el aspecto experimental. ¿Sí? Vean cuánta información estamos sacando de un circuito eléctrico, el más simple que puede haber. ¿Para qué quiero inventarme un espectrofotómetro que mida la radiación ionizante de las partículas que provienen del tungsteno? Si lo puedo apreciar con un simple poquito. ¿Sí? Entonces, parte de la física es su simpleza experimental y lo maravilloso de nosotros, de todos ustedes, es que le pueden dar una explicación tan profunda como quieran. Alguien puede ser muy simplista y decir, bueno, es que los electrones producen luz y eso es todo. Y no está diciendo una gran mentira, ¿no? Vemos que se está produciendo la luz, que se está produciendo el calor por el transporte de electrones. Ahora queremos ser más físicos, pues entonces le damos una explicación más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese tipo de luz? ¿Por qué cuando un electrón choca con una partícula, con un átomo o con una molécula incluso, puede liberar cuantos de luz? ¿Ok? Y entonces, para nuestro foquito, pues ese es el fenómeno que estamos viendo. Estamos disipando calor y además estamos produciendo luz. Por eso nuestra gráfica, creo que ya no la estoy compartiendo, desde que me salí ya no les comparto. Por eso nuestra gráfica en este caso no obedece a una línea recta. ¿Por qué? Porque estamos
transformando parte de la energía que estamos suministrándole al foco en calor y en luz. Son dos cosas, ¿no? Que puede decir uno, pues no tiene nada relevante esto, pues nada más reporto mis gráficas y ya. Pero a veces como físico nos piden que demos una explicación de las cosas, ¿sí? Entonces, si quieren ser más profundos, pueden irse más adentro del aspecto fundamental, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿por qué esta que me dijeron que elevar a la corriente al cuadrado? Primero el voltaje y vimos que no resulta, pero con la corriente sí tengo una línea recta. ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan que con la corriente puedo yo obtener una línea recta de mis experimentos corriente voltaje en un foquito? Por el modo en que aumenta la corriente, profe. Está relacionada con otro aspecto importante de energía. Está relacionado con algo que llamamos potencia. Ah, ok. La relación con la potencia podría no ser tan directa, ¿no? Entonces hay que buscarle un poquito. Pero la potencia es igual a I cuadrada entre R. Si yo, si yo asocio ese modelo a esto, puedo explicar por qué esta línea recta. Ya estoy mejor, pero todavía no me compongo. Entonces, aquí lo importante es la explicación. Uy, ¿dónde mandé mi gráfica? Bueno, vamos a volverla a hacer porque ya no vi dónde la mandé. Profe, una pregunta rápida. Sí, Entonces, ¿a usted le aparece una curva primero porque está usando la fórmula? ¿esta? Ajá, esa curva le aparece porque es que no me No. sale directo una línea, profe. Yo les dije que iba a volver a tomar los datos experimentales que Ajá, deberían de ser muy parecidos a estos. ok. Fíjese qué pasa. Bueno, ya todos están convencidos de esto, ¿verdad? Ajá. Fíjese usted qué pasa si le desaparezco este punto. Bueno, no quiero eliminar todo, nada más quiero eliminar uno. Bueno, vamos a quitarle este valor. Ahora, vamos a quitarle el último. Y vamos a quitarle uno del medio para que vean. Y entonces a Ujú. ¿qué ve usted? Una recta. Exacto. ¿Y cuál fue el truco? Eliminar. Quitarle punto. Ah, ok, ok. Que de ustedes siempre me ha encantado. Si yo les digo, si no les hubiera hablado de nada al principio y les hubiera dicho, esta es una línea recta, yo estoy seguro que todos me demuestran que esos datos son una línea recta. Ujú. ¿O me equivoco? Sí, no, sí, sí hubiera pasado. Pues ese es el asunto. Perdón. Por eso los datos que me dieron la vez pasada, dijeron es una línea recta. Y yo dije, no, es que eso no es una línea recta. Entonces voy a tomar los datos. Sé que el cambio, a lo mejor es trampa mía, porque yo sé que el cambio importante está aquí, en esta zona. Ujú. Y a lo mejor el último punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo por eso les digo, tomen entre 15 y 20 datos.
porque así los obligo a que tomen los más cerrados. Mira, vamos a quitar el 325. Y ahora ya no hay duda de que esto es una línea recta. Ok. ¿Ok? Sí, es que yo, por ejemplo, tomé veintitantos datos, entonces es más por eso, de la cantidad de datos que tomé, por el que no me aparece la curva. No, a mí se me hace que los del principio no los tomo tan cercanos. Ok, diablos, empecé desde bien chiquitos, pero empecé desde punto 4. Ah, pues le tendría que salir mejor. Oh, no sé qué Bueno, hice. ya vio los valores que estaban aquí. Ajá, Ya borré algunos, entonces no me acuerdo cuáles eran. Pero, pero ya los tiene, están ahí grabados, creo que sí estoy grabando. Creo que sí. Están ahí, entonces puede ver más o menos los valores que van y ajá. ver que no se le dispersen tanto. Ok, bro. ¿Eh? Y Yo entonces pensé, perdón. yo pensé que estaba usando la fórmula para graficar y dije, pero ¿por qué o cómo? Pero ya. O sea, metió los datos directo y fue que le Los salió la curva. datos directos. Ok. A ver, déjame checo mis datos. Ah, creo que se ve. Nuestro curso es, nuestro curso es física experimental. Ok. Podemos dar todas las cuatro elementos que tenemos se comportan como Sí, vale. de los cuatro elementos que tenemos en pivot, Ujú. dos se van a comportar como ley de Ohm. ¿Cuáles serán? Aquí están nuestros cuatro elementos. Dos son materiales ómicos y dos son materiales no ómicos. De esos, ¿cuáles creen que sean los ómicos? Ya les había yo dicho, Los primeros dos. no. Ya, yo me confundí más. Es momento de que me digan sus dudas. Sí, no, sí, por eso, profe. O sea, ahí sí es donde ya me perdí. O sea, según yo, el primer ejercicio donde es nada más la resistencia es el ómico. Sí, Ajá. Y el alambre, ¿no? exacto, y el alambre. El alambre no hay otra cosa más que Una resistencia. una resistencia, pero ese tiene la característica que tiene una resistencia muy pequeña. Ok. Es este del alambrito, cuando estamos en clases presenciales, es el que me gusta ponerles como reto a ustedes, a los estudiantes. Primero les enseño que los materiales tienen una propiedad intrínseca que es su resistencia, su resistividad o su conductividad. Y les enseño los que tenemos ahí, los cables que tenemos, y entonces ya le miden bien tranquilamente hacen su gráfica corriente voltaje muy tranquilamente, ¿no? Midiendo la resistencia de los alambritos, que de hecho son de los dos tablas que yo les di para que me reportaran, son hechas con ese experimento. Nada más que pues yo no estaba prevenido para una pandemia, entonces pues no grabo, nunca grabo los experimentos, porque los hacemos ahí en vivo. Entonces, esos datos que les di son de experimentos que hicieron sus compañeros, donde miden la longitud del alambre y la resistencia. Y entonces la asociamos con la conductividad y la resistividad. Y luego cuando hacemos la ley de Ohm, les doy un pedacito de alambre magneto, de alambre de cobre, y les digo, mídenme
longitud se cambia un ohm. ¿Y Profe, cómo, entonces, cómo se puede hacer? profe, Sí, ¿podría repetir sí. lo que dijo? Es que bueno, al menos a mí se me cortó. No, sí, sí, sí se está cortando súper recio su audio, profe. A ver, ¿saben qué? Entonces denme 2 minutos. Me voy a cambiar de lugar. Porque Ahora creo pues, que profe. aquí, en este cuartito, sí, siempre tengo muchos problemas para recepción. Me voy a ir a otro lugar. Denme chance, Sí, profe. 2 minutos, 2 minutos. Sí, No, no profe. me desconecto, nada más voy a irme con mi computadora. Los voy a llevar a un recorrido virtual por mi casa. Pero nada más ven mi fondo de pantalla, entonces no van a ver nada. Buenos días. Voy a moverme para acá porque ahí arriba no puedo estar conectado. Jóvenes, ¿Qué hubo, profe? Creo que se volvió a trabar, profe. ¿Tú me escuchas fluido? O sea, yo a ti sí te escucho, Diego, pero creo que el profe no. bueno, ¿me están oyendo, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe, pero hasta aquí Ah, solo dice que su internet es bajo, mm, pues pero pues ya me cambié a otro lugar. Espero que ya no se corte. sí, Bueno, entonces, estábamos hablando de nuestros 4 experimentos. Creo que no estoy compartiendo la pantalla. Bueno, entonces, que habíamos dicho que hay 2 elementos que son eh, ómicos, que es el resistor de 120 ohms y y la, la espira de alambre, ¿no? Entonces les decía yo, este es un experimento clásico que les doy un pedacito de alambre de cobre y les pido que calculen la resistencia de ese alambre. Y el cobre puedo tener un cable tan largo como de 100 metros y su resistencia cambia en 1 o 2 ohms. Entonces, la mejor forma de hacerlo es a través de la ley de Ohm, a poner nuestros medidores, uno que mida corriente y otro que mida voltaje. Y a través de eso, ley de Ohm, puedo encontrar que la espira o el alambrito de cobre tiene un comportamiento de tipo lineal. Y obviamente los materiales que no son ómicos,
pues es el motor eléctrico y el bulbo incandescente o el foquito. El foquito, pues ya vimos que parte de la energía que recibe o que pasa por el alambre de tungsteno se convierte en luz y en calor. Y entonces se está disipando energía. Y lo percibimos por el calentamiento y por la luz. Y el otro, que no se les tiene que comportar linealmente, es el motor eléctrico. ¿Por qué el motor eléctrico no será lineal? ¿Qué hace mi circuito? Y aquí, vean, puedo medir hasta 10 volts y estoy en el rango de los miliamperes. Pero aquí lo ponemos a funcionar. Ya lo vieron ustedes, sube mucho el voltaje y la corriente. ¿Qué creen que le pase aquí a este chito? Ahí empezamos a subir voltaje. Hay movimiento. Ujú. Ya empezamos aquí a subir voltaje y Ujú. obviamente la corriente casi no ha cambiado. Y no hay movimiento del aspersor, del motor, de los astas. Aquí todavía no. Aquí se empieza a mover y Ujú. conforme aumentamos el voltaje, empieza a moverse más rápido. Sí, o sea, como que de la nada sube súper fuerte, ¿no, profe? Sí, son cambios Ujú. que van haciéndose. Entonces, ¿cuándo creen qué estará haciendo? ¿Consumirá energía? Sí. Entonces, parte de la energía que recibe este motor debe de tener asociado un circuito aquí abajo, ¿no? Pero bueno, parte de la energía que recibe la está transformando en mecánica, en energía mecánica. Entonces, su respuesta voltaje-corriente no es lineal y eso lo apreciamos desde que empieza a moverse esta cosa. Ok. Vean, empieza con un ligero movimiento como que quiere mover las aspas. ¿Sí lo vieron? Sí, sí, sí. Más o menos en esta zona, como que quiere mover las aspas. ¿Sí? Y entonces ahora se empieza a girar y como dice su compañero, va aumentando corriente voltaje y va aumentando su velocidad. No, después ya de cierta velocidad de giro, ya nuestros ojos no pueden distinguir si va más rápido o va más lento, pero está girando. ¿A quién sabe cuántas revoluciones por minuto? Entonces, ¿cómo esperaría que fuera mi gráfica corriente-voltaje para el motor? Una ¿Será curva. una línea recta o será muy parecida a la del foco? Igual a la del foco, ¿no? Bueno, parece. Muy parecida a la del foco. Ok. Pero también en hay consumo de energía. Entonces, si tenemos consumo de energía, pues entonces mi gráfica no tiene que ser lineal. Esa gráfica me debe demostrar que hay pérdida de energía que se está transformando en movimiento para hacer que mi ventilador gire. ¿Sí? Y muchas veces se ocupa la corriente que le estoy metiendo al ventilador para ver cuál es la rapidez de giro. Siempre podemos sacar una relación entre lo que le estoy poniendo, lo que tengo, para poder calibrar, por ejemplo,
las vueltas que da mi dispositivo por revoluciones por minuto. Obviamente con su consumo de energía. ¿Ok? Entonces, alguno de ustedes que ya tenga los datos del ventilador, ¿por qué no los pone en la pantalla y los vemos para discutirlos entre todos? Anímense a ponerme unos datos. Profe, nada más así, rapidito. Entonces, la primera y la última, que son las resistencias, entre comillas, por así Ajá, decirlo, van a ser lineales. Que son ajá, las esas son ópticas. lineales. Las que no son nómicas, como la del motor y la del foquito, van a Ajá, terminar siendo una curva. exacto. Y ahí es donde tenemos que aplicar el proceso que nos explicó para hacerlas lineales, por así decirlo. Sí, Ah, perfecto. mira, mira, lo importante es que sus gráficas me las discutan. Ok. Sí, o sea, no les pido que tengan una explicación del tipo cuántico, ¿no? Ujú. Nada, que me den una explicación, ¿por qué hace eso? Acuérdense, todos nosotros, bueno, creo que hay uno o dos matemáticos, ya no me acuerdo si están todavía. ¿Quiénes son de matemáticas? ¿Hay No, alguien que sea de matemáticas? no, Jóvenes, creo que creo que ya se fueron, ya se dieron de baja. Bueno, bueno, entonces, entonces todos ustedes son físicos y entonces tienen que buscar una explicación sencilla para el fenómeno. No les pido que inventen la teoría cuántica para el movimiento de un motor o la teoría cuántica para la luz, ¿no? Sino que den una explicación física. no, audio. Como un físico, Ok, bro. ¿sí? Entonces tienen que buscar una explicación física sencilla y que no traten de apantallarnos. Ok, Debemos de hacer las cosas de forma muy sencilla. Y entre más sencilla esté, mucho mejor. Un físico que ustedes conocen muy bien, que es Einstein, decía, si yo le puedo explicar a un niño cómo funciona, por ejemplo, una rueda, eso quiere decir que yo ya lo entendí. Entonces, hagan lo mismo, expliquen de una manera sencilla. No quiero que me den todo un discurso que no tenga sentido. A lo mejor en dos o tres renglones me dicen, el foco tiene este tipo de gráfica no lineal porque pierde energía en forma de luz y en forma de calor. Ya, que pues qué bueno, pues sí entendió el fenómeno. Ok, ok, no quiero que alucinen, quiero que se centren y que me pongan esto es así porque eso es lo que yo estoy viendo. Igual con el motorcito, ¿sí? Obviamente ese motorcito, ¿de qué creen que sea? ¿como de material o función? Antes las computadoras traían ese motor, traían ese tipo de motores, Es un dispersor, creo que le dicen, de aire. dispersor de calor. Ajá, ajá, de color. Sí, eso es lo que hacen, ¿no? Que el procesador o el microprocesador no se caliente, entonces siempre están prendidos para dispersar el calor. Ok, bueno, entonces les estaba yo diciendo, alguien que tenga los datos del motorcito, pónganlos por favor para que los veamos entre todos. Anímense a alguien, de todos modos nos lo van a mandar. Ah. Cualquiera, no se preocupen.
Vamos, anímense alguien. ¿Quién me dice yo? Profe, solo que Ey. hay un problema, no tomé tantos datos. Bueno, entonces, si Pero tienes problemas, sí se nota que no es lineal. bueno, Luciano dice que está en su celular, no tiene su computadora, pues entonces está bien. ¿Se nota que es lineal? No, que no es. Ah, bueno, entonces, muéstranos así como los tengas. Entonces, son los datos de Gaby. Motor eléctrico. Bien, tiene 9 datos. Ok. Mm. Bueno, entonces, claramente vemos que los datos que nos está presentando su compañera, no son lineales. Entonces, primero, ¿qué interpretación le puedo dar a esta gráfica del motor? Se aceptan sugerencias. ¿Qué es que- Pues igual, o sea, va aumentando los volts y la corriente, Ajá. sube de modo, pues digamos, estrepitoso, pero llega a un punto en donde como que siento que se empieza a ser constante. O sea, Eh, como, eh, ajá, en la parte final, ¿no? ajá, como que se empieza a reducir el cambio y se Ajá. empieza a hacer lineal. Ok, entonces, esa podría ser una buena conclusión de esta gráfica, ¿no? Al inicio tenemos un cambio muy pronunciado Ujú. y va a llegar a un punto donde por más que el motor quiera girar más rápido, ya no va a poder. Entonces, en ese punto va a consumir la cantidad de constante que por más que le aumentemos corriente voltaje, no va a girar más rápido. Vamos a llegar a su límite mecánico. Pero al principio sí se aprecia que empieza a consumir energía y no se mueve hasta que en un determinado momento empieza a girar. Luego de ahí tiene que llegar a un punto de estabilidad, donde por más corriente voltaje que le pongamos, ya no va a aumentar. Y eso a lo mejor no lo vemos porque nuestro video no nos permite llegar más allá de donde nos muestra, ¿no? Otra conclusión, otro que podríamos hacer, por ejemplo, de esta curva que tenemos, podríamos tratar de ponerle una línea recta a la parte baja de los puntos y luego donde ya está más elevado, intersectan. Y a lo mejor ese punto donde se intersectan las dos líneas, déjenme, ¿cómo le hago? Aquí hay una herramienta que a ver, creo que es esta de anotar. Quiero dibujar línea recta. Entonces, lo que yo les digo, por ejemplo, a los puntos de Gaby, yo podría tratar de asociarle una línea recta por la parte de abajo y otra línea por dos tendencias. De esa forma. Entonces, este punto podría yo darle una interpretación física. ¿Con qué lo podría yo asociar? Quizás
eso es alucinación mía. Quizás sea, el punto de corriente voltaje donde empieza el movimiento del motor, el movimiento apreciable del motor. ¿Sí? Y vean, ya estoy yendo mucho más allá de lo que me dice mi experimento. Tengo dos tendencias, una cuando casi quiere moverse y otra cuando ya está en movimiento. Entonces, la intersección de esos dos ajustes podrá indicarme la potencia o el momento corriente voltaje donde empieza el movimiento del motorcito. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Sí, 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 profe. ¿Qué más le podrían sacar a eso? Los obvios, ¿no? La respuesta a corriente voltaje no es lineal. Entre más corriente voltaje le pongo, más rápido gira el motor. Ok, ok. ¿Ok? Y ahora, Gaby, la pregunta, ¿cómo linealizo eso? Pues volvemos a hacer lo que hicimos en la otra, ¿no? Ok, arrastres tu gráfica. Sí. Ahora espérame, ¿cómo le hago para quitar Ah, sí. esas líneas? A ver, déjele Control Z, intentar. profe. Control Z. Ajá, a ver si así sale rápido. Híjole, pero no creo Creo que está la porque gomita. es que la mía es una Mac, entonces a lo mejor Control Z no Sí, sí, funciona. no. Arriba en las herramientas hay una gomita. Sí, debo de tener aquí para borrador, ¿verdad? Mira, aquí dice Ujú. borrador. Listo. Ponga la ecuación. No, está bien, Gaby, nada más en la parte derecha, deslízala hacia abajo y que te ponga la ecuación en el gráfico. ¿Cómo, profe? Es que se me cortó ahorita. Que ponga la ecuación, nada más póngale presentar ecuaciones del gráfico Ah, sí, en la parte derecha. sí. ¿Ya Ok. aparece? Sí, Es ya, que pues ya está lento está. mi internet. Ok. Y ahora, ¿esta es una línea recta? Sí, ya se ve mejor. Se ve una línea recta. ¿Tendrá esta relación con la que yo les mostré donde graficamos I cuadrada contra B? ¿Por qué se linealizan con I cuadrada? Bueno, No, profe, no sé, no sabría cómo explicarle eso. bueno, pero lo que sí vemos claramente es que se vuelven líneas rectas con I cuadrada.
Y les decía, eso tiene que ver con la potencia que está disipando el aparato o el circuito en este caso. ¿Ok? Bueno, entonces una pregunta para todos. ¿Ya acabaron de tomar estos datos? No sé qué horas son, ¿a qué horas son, jóvenes? 9:14. Muy corto. Yo, por ejemplo, le dejo esa cantidad de datos. Sí, está bien, o sea, sí se aprecia el comportamiento. Ah, bueno. ¿Sí? Les voy a abrir sus sesiones para que se metan y discutan sus gráficas que ya tengan o terminen de tomar los datos y entre todos los de su equipo trabajen en cómo van a presentarlos estos. Todavía no terminamos ley de Ohm, todavía falta la segunda parte de esto, ¿eh? O sea, esto no es para que me lo entreguen dentro de 8 días, todavía no terminamos. Yo creo que hasta el lunes iremos a terminar y entonces el lunes vemos la fecha de entrega. Este igual es como un reporte, Aunque ¿no? la página web puede... Sí, esto va a ser un reporte de una actividad. Cuando lo acabemos les doy una semana. Aunque en la página de Virtuami diga que lo tienen que entregar dentro de 8 días. ¿Estamos? Ok, profe, entonces sería como para 15 días. No tanto, pero Ah, bueno. casi. Ok, profe. No, yo creo que esto lo terminamos el lunes y ya a partir del próximo lunes, que es 30 les doy una semana, entonces como por el 7 o 8 de septiembre. Ok, profe. Ok. Entonces, sálgase, señorita, para que abra yo sus sesiones. Eh, entonces, 9:16. Bueno, les voy a dar hasta las 10 para que se pongan, para que discutan entre ustedes cómo van a entregar esas gráficas y qué les van a poner o acaben de tomar sus datos. ¿Ok? Entonces, Sí, profe. déjenme. mm, ¿Qué pasa, Viviana? Grupos, sección de grupos. Entonces habíamos hecho 6 salitas. Entonces cada quien puede seleccionar dónde va a estar. Ya abrí las sesiones, entonces entren a sus salas, por favor. Si alguien no puede entrar, me dice a cuál asigno. Vivi y Diana quieren que la asigne a la sala 5. No, profesor, perdón, es que ya voy. Ok. Dice Viviana que... No, sí, me puede asignar, es que estoy desde el celular y no encuentro cómo. Ok, sala 5. Ya. Diana, ¿te asigno a la sala 5? Sí, por favor. Ok.
¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Eh, ¿Todos? ¿No faltó nadie? Y ahora más me falta unos datos, profe, y ya. ¿De cuál te falta? Del foquito. Ok. ¿Alguien más que tenga todavía que le falten datos? Bueno, si no dicen nada es porque ya terminaron todos. Bueno, vamos a continuar nuestra clase. Les había yo pedido que vieran si podían activar el programa de MATLAB. ¿Alguien tiene problemas todavía para activarlo? Yo, profe. ¿Qué problema tienes, Gaby? Es que cuando lo intento abrir ya no me deja. ¿Creaste una cuenta ahí en el MATLAB? Sí, con Titlani. Ah, y no te deja, yo creo que si tienes problemas más específicos, hay ahí una persona que te puede orientar. De hecho, tiene déjame ver. De hecho, este es el software que podemos disponer. Yo les había pedido que vieran el MATLAB. ¿Sí seguís el procedimiento que dice así aquí? Sí, profe, igualito. Porque no debería de causarte ningún problema. Pero mira, aquí está el soporte, que es Ricardo Eleazar, en shannon.wam. Escríbele a él, por favor, y plantearle tu problema por el cual no puedes descargar y activar el MATLAB. Sí, profe. Ok, Gracias. porque bueno, vamos a hacer algunas cosas en él. Entonces sí es bueno que lo tengas, aunque bueno, también lo deben de tener tus compañeros. Sí, escríbele a este cuate, a Ricardo, para ver si te puede ayudar a resolver tu problema. Ok, Javi. Bueno, yo les había pedido que activaran el MATLAB y vamos a utilizarlo para hacer algunas simulaciones. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Cuando activan MATLAB, esta es la pantalla principal que les aparece. De aquí tenemos diferentes opciones. Lo que vamos a utilizar nosotros, aunque todo se puede programar en estas líneas de comando, vamos a utilizar bloques que ya están construidos. Entonces, lo que me interesa utilizar está en esta parte que se llama Simulink. La pueden activar aquí con el icono o escribiendo aquí en la línea de comandos. De las dos formas se pueden activar Simulink. Luego, ya estando en Simulink, nos vamos a ir aquí donde dice Simscape y vamos a ver las herramientas eléctricas que tiene. Bueno, si algún día arranca, algún día empieza. Profe, a mi computadora yo creo que le está costando abrir Zoom y MATLAB al mismo tiempo, porque como que se me atonta. De hecho, se me cerró el programa ahorita de MATLAB. Bueno, entonces, O sea, más, déjelo. yo creo que es porque traigo abierto Excel, Zoom y MATLAB, entonces voy a volver a intentar, pero se me está trabando. Y quién sabe cuántos programas más, ¿verdad? Sí, porque de hecho estoy viendo si en el back se están abriendo más porque no sé si sea por la nube esta que se sincroniza en la computadora
Ajá, pero yo creo que ha de ser eso. Voy a intentar cerrarlo y volver a iniciar. ok, ¿Vale? sale. Gracias, pero por si, para que no crea que me ando haciendo loco, pero que no abre mi programa. Ah, está bien, de todos modos lo tienen que abrir ustedes. Ok, ok, Pero profe. también aquí mi computadora ya tardó demasiado. Sí, es que sí está chonchito MATLAB. No sé si está es muy grande. Ah, bueno, ya, mire, ya me abrió Simulink. Ya me abrió la ventana que quería. Ah, bueno, ahorita es solamente para mostrarles cómo hacer las cosas. Eh, Cuando abrimos siempre nos aparecen esta pantalla con estos elementos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es crear un modelo muy simple. Entonces, vamos a la librería y nos vamos a, eh, por ejemplo, nos interesa tener resistencias eléctricas. Nos vamos aquí a Electrical y en este menú tenemos componentes adicionales, conectores y referencias de control, elementos pasivos, circuitos integrados, electromecánicos, semiconductores y convertidores, traductores y sensores, fuentes, utilidades, switch y breaks, sistemas de potencia especializado. Entonces, a nosotros nos interesan los elementos pasivos. Así se le conoce también a las resistencias, inductancias, capacitores. Y entonces aquí en elementos pasivos vamos a seleccionar nuestra resistencia, una resistencia. Entonces aquí hay un resistor. Vamos a tomar este resistor, lo arrastramos y nos debió de haber aparecido aquí, entonces no sé dónde lo eché. Ah, no, ya está ahí. Se tarda un poquito, no sé por qué está tardando. Bueno, este es nuestro primer elemento. Vamos a darle dos clics sobre él y entonces van a aparecer sus características. Por ejemplo, de default tiene un ohms de resistencia con una tolerancia del 5%. Entonces vamos a ponerle que esta resistencia sea de 10 ohms con tolerancia del 5% y vamos a cerrar. Entonces, para armar nuestro circuito necesitamos una fuente de voltaje. Entonces estamos... ¿Cómo era? Source. Y nos aparecen las distintas fuentes que tiene nuestro programa para disponer, ¿no? Fuentes variables, fuentes de funciones de onda, de pasos, de pulsos cuadrados, pulsos de sierra. Entonces vamos a buscar una fuente de voltaje. A ver. Aquí tenemos fuente de corriente, fuente de voltaje, pero estas son AC, necesitamos una DC. Entonces aquí tenemos una fuente de voltaje DC. Entonces la arrastramos igual a nuestra región de trabajo. La podemos conectar uniendo el positivo de la fuente con la positivo de la resistencia y el negativo de la fuente con el negativo de la resistencia. Entonces, si recordamos el esquema en el que estaba puesto la resistencia, el ventilador, el foquito o la espira, básicamente ese es el circuito. Necesitamos medidores eh, para poder medir corriente voltaje, ¿no? Entonces vamos a ver, le damos dos clics sobre la fuente de voltaje
y le vamos a decir que sea una fuente de voltaje de 20 volts. Le escribimos 20 y vean las unidades volts, tiene milivolts o tiene kilovolts. Entonces, con 20 volts es suficiente para nosotros, ¿no? Ahora, necesitamos medir, perdón, lo que le vayamos a poner. Entonces, necesitamos dos medidores. ¿De qué tipo van a ser los medidores que necesitamos? ¿De qué tipo serán los medidores que necesitamos nosotros? Jóvenes, ¿qué necesitamos para medir en nuestro circuito? ¿Sí me oyen? Jóvenes, ¿Cómo, profesor? Perdón. Si no, escuché muy bien. ¿qué necesitamos para medir corriente y voltaje en nuestros circuitos? Necesitamos sensores. ¿Pero qué tipo de sensores? Quiero medir corriente, entonces necesito un medidor de corriente. Quiero medir voltaje, entonces necesito un medidor de voltaje. Lo veo aquí en mi librería y, y los arrastro a mi zona de trabajo. Entonces, el medidor de corriente, ¿cómo lo tengo que conectar? ¿En serio? En serie. Entonces abrimos nuestro circuito y aquí metemos mi medidor de corriente. Entonces voy del positivo de la fuente al positivo del medidor y la salida del medidor a mi resistencia. Y entonces para el voltaje, lo voy a girar, lo voy a rotar en contrasentido del reloj. Ok. Bueno, de todos modos va a ser igual. Bueno, entonces, ¿cómo se lo tengo que poner a mi resistencia? Se debe ser en paralelo. En paralelo. Entonces, lo voy a poner como estaba. Entonces, te lo pongo aquí encima. Entonces, el positivo lo conecto con mi resistencia y su salida lo conecto con la salida de la resistencia. Y entonces, en principio, así estaría ya armado mi circuito simple, ¿no? Una resistencia de 2 ohms con un voltaje de fuente de 20 ohms. Entonces tengo que ponerle algo para visualizar mis medidores. Entonces, quiero copiar este. No. Esto no me interesa. No sé si están muy chiquitos. Esto no lo necesito. Entonces, en principio así, debería de poder conectar o de leer mis datos que le voy a medir de cuánta corriente y voltaje hay en la resistencia. Entonces, pero necesito algo con qué verlos. Entonces, algo que me conviene es un display. Entonces, tengo un osciloscopio, displays, diferentes maquinitas. Entonces, este es el que voy a usar, este display, aunque podría utilizar el primero. Ok.
voy a tener dos displays, uno para la corriente y otro para el voltaje. Entonces también necesito, gracias Tony, un convertidor para poder manejar la señal. Esto no lo necesito. Entonces necesito un convertidor. Entonces necesito este PS Simulink Converter. Pero como tengo dos elementos, dos cosas. Conecto la salida del convertidor a mi display. Creo que este no es el que necesito. Entonces, si ven que no me deja conectar este convertidor al display, quiere decir que no son compatibles, por eso no lo puedo conectar. Entonces, este tampoco me sirve, es del mismo tipo. Entonces veo, aquí está el que quiero. El convertidor PS. Entonces se los pongo y vamos a ver si este sí me deja conectarse. Entonces, vean, aquí las salidas del amperímetro y del multímetro tienen un triangulito. Ese triangulito es la conexión a los convertidores. ¿Sí? Entonces, así de esta forma, ya tengo armado mi circuito con el que quiero simular. Corriente, voltaje con esta resistencia. Entonces, le tengo que poner una referencia eléctrica, que es una tierra física, para poder hacer que mi circuito corra, ¿no? Y este solver, ¿sí? En principio, aquí ya está armado mi circuito eléctrico más simple. ¿Alguien tendría en cómo armarlo? Vean, tengo una fuente de voltaje y una resistencia y tengo conectados un amperímetro en serie para medir la corriente que circule por este circuito y medir el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia. Si mi fuente de voltaje es de 20 volts, mi resistencia es de 10 ohms y mi voltaje, ¿qué voltaje esperaría yo medir entre las resistencias y qué corriente esperaría que fluya sobre mi circuito eléctrico? Acuérdense, ¿qué pusimos? Vamos a escribirle. Pusimos una resistencia que es igual a 10 ohms. Pusimos un voltaje de la fuente que es igual a 20 volts. ¿Qué corriente espero? ¿Qué corriente espero en mi resistencia? Hagan el cálculo rápido, señores, mental, eso es. Acuérdense, esto es ley de Ohm, es una ecuación lineal. Vamos a aumentarle el tamaño porque está muy chiquito. Ahí están mis datos. ¿Qué corriente esperaría? Jóvenes, contésteme porque pienso que nadie me oye. Serían 2 amperes. 2 amperes. Aunque el cálculo sea muy fácil y lo hagan de memoria, contéstenme porque si no, no sé si me están oyendo. Si les pregunto algo
Contésteme, porque si no, no sé si estamos sintonizados. ¿Y qué voltaje esperaría? Voltaje en la resistencia. ¿Qué voltaje esperaría? Serían igual 20 volts. 20. El de la fuente, 20 volts, exactamente. Ok, entonces, esto es, estos valores que tengo aquí de 2 amperes y 20 volts, son lo que yo esperaría que me reporten mis medidores, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo a que funcione esto. El tiempo para detenerse tiene ahí 10. Eso es demasiado para una simulación de este tipo. Yo creo que hasta con un ciclo o 5 debería de ser suficiente, ¿no? Entonces vamos a poner lo que corra. Vean, aquí tiene el icono para correr o para detenerse o paso adelante, paso atrás. Entonces con 5 es demasiado. Entonces vamos a ponerlo a que funcione. Entonces, ahí están los valores reportados. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Profe, Sí, mi computadora creo que se súper sobrecalentó y me dice que la tengo que reiniciar. ok, no te preocupes. Me salgo y regreso rapidísimo. Sí, de hecho, pues mira, ya son 10:24. Yo creo que nada más explico y ya terminamos la clase. Ah, de todos modos, sí se Pero está grabando, creo, ¿no, profe? sí, sí, sí se está grabando. Más al rato, que me manden el mensaje que ya está disponible, la subo, a Virtuami. Ah, gracias, Y profe. nada más es la parte final, entonces no hay gran problema. Sí, es que creo que sí se calentó demasiado. Ya se va a apagar, profe. Se Nos esforzó, vemos. se Muchas esforzó gracias. se esforzó instalando MATLAB. Sí, yo creo. Sale pues, está bien. Gracias, profe. Bueno, entonces, los cálculos me dicen que debo de medir una corriente de 2 amperes. Entonces, mi medidor de corriente es el de abajo, tiene 2 amperes. Mi medidor de arriba tiene voltaje final, voltaje de la fuente 20 volts. El voltaje que estoy midiendo entre las resistencias, pues también son 20 volts. Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, si le subo a mi resistencia y le pongo que es una resistencia de 10 kiloohms? ¿Qué pasará ahora con voltaje corriente? ¿Cuál será el voltaje será el mismo que el de la fuente, 20 volts? ¿Y la corriente cuánto medirá? 2 miliamperes. 2 miliamperes, ¿no? Entonces, esto es mucho tiempo. Yo le pongo 1 y con eso es suficiente. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice, no? Décimas, centésimas, milésimas, 2 miliamperes. Sí, entonces, estos circuitos funcionan de muy buena manera, ¿no? Este tipo de simulaciones. Por ejemplo, vamos a ponerle una resistencia de 20 ohms. Entonces me tiene que reportar una corriente de 1 ampere. ¿Sí? Vean, 20 volts arriba, 1 ampere abajo. Entonces, jugando con valores de resistencia, con que es el más simple, yo podría satisfacer un requerimiento técnico, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, mi osciloscopio trabaja a un voltaje o a una corriente de 10 miliamperes, lo único que tengo que hacer es modificar los valores de mi resistencia para que con esa fuente yo tenga una corriente de 10 miliamperes. ¿Qué resistencia debería yo de poner para que obtenga una corriente de 10 miliamperes? Ahora quiero que mi corriente sea igual a 10 miliamperes. Entonces, ¿qué puedo cambiar? Si no puedo cambiar el valor de la fuente, lo que sí puedo cambiar de manera muy fácil
es el valor de mi resistencia, ¿no? ¿Cuánto tendría que valer mi resistencia? Tengo una fuente que mide 20 volts, una corriente que mide 10 miliamperes. Entonces, ¿cuánto debe de valer mi resistencia para que mi medidor de corriente obtenga 10 miliamperes? 2 kilo ohms. 2 kilo ohms. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí le vamos a cambiar a 2 y le ponemos unidades de kilo ohms. Y lo hacemos, lo dejamos que simule. Y, oh, no resultó. ¿O sí? Esos son 10 miliamperes. Nos falló un 0, ¿no? No, son 10 miliamperes. ¿No? ¿Sí son 10 miliamperes? ¿Seguros? Sí. No, pues sí. Yo quería que se equivocaran y me dijeran que no, que le hace falta un 0. Pero si le pongo un 0 más, sería 1 miliamperes. ¿Sí? Entonces está bien, son 10. Acuérdense, aquí le hace falta, tenemos que recorrer 3. 1, 2, 3. Entonces son 10 miliamperes. ¿Ok? Entonces, este juego es muy facilito, ¿no? Entonces, para este circuito, vamos a hacer una gráfica de corriente-voltaje. Vamos a ir cambiando el voltaje de uno en uno. Vamos a poner una resistencia no tan grande, para que mi gráfica sea apreciable. Vamos a poner una resistencia de 5 ohms. Y vamos a cambiar los voltajes de la fuente. Como esto es muy sencillo, pues podemos ir de volt en volt, ¿no? Le cambiamos a un volt, y entonces medimos cuál es corriente voltaje. Y vamos construyendo nuestra gráfica. Entonces, le ponemos 1, le subimos a 3, por ponerle un valor, corremos y vemos cuáles son los resultados. 3.6, volvemos a cambiar. Constante, corriente, le ponemos, no sé, 8. No movemos la resistencia y tomamos el valor. Entonces vamos construyendo una gráfica de voltaje contra corriente, o corriente contra voltaje, como ustedes quieran, nada más tienen que interpretarla. Y vamos a hacer que vaya, ¿cuánto nos gusta? De 0 a 20 volts. Y entonces vamos midiendo en un lado el voltaje y la corriente, y hacemos una tablita. ¿Sí? Entonces, el primer valor, ese sí me lo sé. Si el voltaje vale 0, ¿cuánto valdrá la corriente? 0, porque no hay nada. Y entonces ya iniciamos cambiando los valores. Le ponemos 1. Lo hacemos que corra. Entonces tenemos un volt y una corriente de 0.2 amperes. Para que sea bien. Sí, y entonces construimos todos nuestros valores de 0 a 20. Como es una simulación, pues ustedes deciden si toman valores volt a volt o son curiosos y le ponen, por ejemplo, una fuente de 2.3 volts. No forzosamente tienen que ser
valores enteros, ¿no? Esto es a consideración de ustedes. Sí, nada más con que tengan los puntos suficientes, quiere decir más de 10 para construir mi gráfica. ¿Ok? Entonces, esa es el primer circuito. Y luego, si quisiera yo construir a partir de esto un circuito que me divida el voltaje, ¿qué tendría yo que hacer? Entonces ya tengo mi primer circuito, el más simple de todos, una resistencia con una fuente, con sus medidores asociados, y entonces veo que el programita de simulación funciona. Entonces ahora quiero complicarlo, quiero hacer un circuito que me divida voltajes. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué más voy a utilizar? ¿Y cómo los voy a conectar? Jóvenes, ¿Entendí bien, profesor? ¿Divida voltajes? sí, un divisor de voltajes. Ok. De los circuitos que habíamos visto, hay uno que divide voltaje y hay otro que divide corriente. Y a uno le dije, este se llama divisor de voltaje, y si los arreglo así, va a ser un divisor de corriente. ¿Qué utilizarían? A ver, déjeme acordar primero. Permítame. Nada más hay dos opciones. Entonces su probabilidad de equivocarse es del 50%. Solamente les he dicho, hay circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y cada uno tiene sus características propias. Entonces, el circuito en paralelo, ¿qué tienen en común todas las resistencias? En paralelo están conectados a corriente y tierra a cada resistencia. En serie van unas atrás de otra. Ok, Entonces el voltaje se divide ahí, ¿no? En un circuito en serie. en serie, exactamente. Si pongo varias resistencias, en cada una de ellas hay una caída de voltaje. O sea, hay una división del voltaje. Y entre todas juntas me tienen que dar el voltaje de la fuente. Entonces, un circuito que arme yo como tipo serie, con una resistencia a continuación de la otra, entonces eso es un circuito que me va a dividir el voltaje. Y el Ok, paralelo, entendido. y en el paralelo no puedo porque todas las resistencias están conectadas, por decirlo así, a la fuente, al voltaje que tiene la fuente. Entonces esa no la puedo usar ni de chiste para dividir el voltaje. Esa lo que me hace es que me divide la corriente. Por cada una de las ramas se va una parte de la corriente total. Entonces ese me sirve para dividir corrientes. ¿Ok? Bueno, yo creo que aquí le dejamos, jóvenes. Son 10:36. Si empezamos el otro, lo vamos a dejar a la mitad. Entonces, vean este circuito y vean cómo pueden armar un circuito en serie y un circuito en paralelo, que es lo próximo que vamos a hacer. ¿Ok, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Gracias. profesor. Entonces, revísenlo y nos vemos el miércoles. Está bien, muchas gracias, profesor. Sale, entonces los veo el próximo miércoles. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego, jóvenes.